Amigos oyentes de la estación radial 907 Digital Medellín, igualmente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube y otras plataformas virtuales. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que está de moda, especialmente en Latinoamérica. El comunismo, socialismo o progresismo, como lo llaman, después de las transformaciones que esta ideología política ha tenido a través de la historia. Y en un principio para poder subsistir, pero ahora para instalarse con gran mayoría en nuestro continente. Ese es el tema de hoy en este programa podcast. Espero que nos acompañen, que nos escuchen y empezamos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué hizo que este modelo económico, social y político evidentemente fracasado en el mundo se tomara hoy la gran mayoría de nuestro continente? Vamos a partir de nuestra opinión, de nuestro concepto, a hablar del tema. Y las respuestas tienen que ser muchas. De los expertos en ciencias políticas, de psicólogos y psiquiatras forenses, pero especialmente de todos los ciudadanos que hoy no entendemos por qué estos populistas, autócratas, gobiernan países con tradición democrática, como es el caso de nuestro país, de Colombia. Pero se confunde uno aún más cuando al hacer un análisis sobre las causas que llevan a que esta ideología progresista sea gobierno y encontramos que el estallido social, comillas, que ellos provocaron, patrocinaron y promovieron, se suponía que era por causa del inconformismo social, que el pueblo colombiano estaba cansado de las políticas mezquinas y ajenas del Estado como tal en contra de su población. Y es aquí donde yo personalmente me confundo más y más. Porque todos los pedidos que hicieron y por los que destruyeron más de medio país, su gobierno comunista, socialista o progresista, como lo quieran llamar hoy, que ellos eligieron, desmejora todas las políticas por las que ellos reclamaban justicia social. Hoy, esas reclamaciones de esa política social son 2 o 3 veces más perversas de lo que ya eran. Y esta gente, hablo de los que eligieron este presidente, están felices y no ven absolutamente nada anormal. La pregunta es, ¿son o se hacen? Bueno, yo sin ser un experto en estos temas, he construido mi visión a partir de la ciencia de la lógica que yo aplico en mi vida y comienzo mi análisis con un ejemplo básico y lógico. Y es, si destruyeron medio país porque la canasta o cubeta de huevos subía de 9,000 a 11,000 pesos y hoy esta misma está a 23,000 pesos, la pregunta es, ¿no estamos mal de la cabeza? Hemos hecho un estudio analizando las características específicas que esta ideología llaman virtudes ideológicas, cuál fueron diseñar estrategias para subsistir después de su casi extinción sufrida, empezando por allá en los años 85 por la perestroika de Gorbachov, donde ya el complejo comunista más grande y poderoso del mundo se derrumbaba como un castillo de naipe, evidenciando y ratificando que el modelo político, comercial y económico diseñado un día como una de las grandes maravillas por Karl-Heinz Marx y Friedrich Engels ya no funcionaba. Continuando con esta premisa, comenzando la década de los años 90, sumidos en las hambrunas más grandes, pobrezas y desintegración social antes vistas,
colapsa este modelo del todo con la desintegración total de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quedando convertida en 15 repúblicas independientes: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. En eso quedó dividida la antigua URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aprovechando la coyuntura de la terminación de la Guerra Fría. Estos países decidieron tomar rumbos diferentes, los cuales en su gran mayoría viran a la socialdemocracia, poniendo fin a la Guerra Fría, como ya lo habíamos dicho. Siguen cayendo más bien el comunismo con la disolución de países que conformaban el bloque oriental, como es el de Yugoslavia. Yugoslavia se divide en 7 repúblicas, que es Serbia, Macedonia del Norte, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Croacia y Montenegro. La magnífica idea ideológica, comillas, política social y económica de Marx y de Engels continúa partiéndose en millares de pedazos. Y ahora es Checoslovaquia la que se desborona, y los países que la integran buscan subsistir aprovechando la coyuntura del fin de la Guerra Fría y también movidos por el hambre, la pobreza y todos los males que trae consigo el comunismo, se independizan en países checos y eslovacos. Ahondando y haciendo énfasis en un recuento de la historia de lo que ha sido el comunismo en el mundo, y es la razón por qué nosotros ahora no entendemos por qué es la tendencia ideológica predominante en América Latina. Bueno, bien, la caída del comunismo no para. El muro de Berlín, que separaba y dividía social y políticamente las dos Alemanias, es literalmente devorado por una turba deseosa de libertad y es convertido en añicos. Con esto el mundo encuentra la vacuna, comillas, para el virus que estaba matando tantos seres humanos, especialmente, como siempre, las clases sociales más desfavorecidas. Con esto empezaba una nueva vida social, ideológica y política en el mundo entero, o en al menos aquellos imperios de países que sufrieron en carne propia el rigor, el fragor y la crueldad del comunismo. Tenían un nuevo despertar. Pero es allí donde hoy queremos evidenciar lo que al principio dijimos, que habíamos hecho un estudio donde analizamos las características que ellos llaman virtudes ideológicas, que no son más que estrategias perversas. Quienes sufrieron estaban hartos y hastiados del comunismo, pero aparecen los románticos motivados, capacitados e instruidos por la universidad más grande del comunismo en América Latina, cual es la dictadura comunista cubana, y estos revolucionarios, comillas, de países que no habían sufrido o no habían vivido la mala experiencia, comenzaron a desarrollar su plan a corto plazo, aplicando sus virtudes ideológicas, las cuales son tergiversar realidades, que no es más que hacerle creer a sus simpatizantes, seguidores, adoctrinados e incautos, algo que no es real, ni lógico, ni tangible, ni realizable. Eso sí, justificándolo con teorías que a la vista parecen razonables, pero que en la realidad no es así. No porque lo digamos nosotros,
ni porque lo diga nadie de la ultraderecha, como ellos llaman a quienes no comparten sus visiones ideológicas, sino porque lo dicen los hechos a través de la mismísima historia. El modelo económico, social y político comunista es fracasado en el mundo entero. Pero los románticos comunistas en Colombia continúan desarrollando su plan, aplicando las virtudes ideológicas y comienzan cambiando el lenguaje, llamándose socialistas, más adelante se llaman progresistas, y con estos cambios en el léxico también lo van haciendo en la estrategia. Los grupos poblacionales que data la historia que más han sufrido la crueldad, la persecución y el exterminio de parte de las dictaduras comunistas son infiltrados, adoctrinados, haciéndoles creer que ellos están de su lado, que son solidarios con su causa y sus desgracias. Obviamente, sí estaban siendo discriminados por la sociedad civilizada, comillas, y en muchos casos invisibilizados, sus tragedias por el Estado. En el caso colombiano, tenemos que decir que en Colombia no han existido dictaduras comunistas ni autocracias, pero los románticos comunistas colombianos quieren implantar lo que fracasó en otras partes del mundo, porque, como todo buen comunista, quieren ese modelo económico, pero para el pueblo, no para ellos. Ellos lo primero que hacen es comenzar a disfrutar de las maravillas del capitalismo salvaje, como llaman ellos, las multimillonarias cuentas bancarias, propiedades, joyas y todas las excentricidades de las que gozan en el imperio yanqui, Europa y los paraísos fiscales. El plan de acción va dirigido a infiltrar, hablo del caso colombiano, una población, como lo decíamos antes, en dictaduras comunistas había sido masacrada. La población de maestros, profesores, educadores, institutores o como los llaman ahora. Este plan para infiltrar la educación estaba proyectado para 15 o 20 años para que surtiera efectos positivos con la toma del poder a través de la doctrina del comunismo en universidades, colegios, escuelas y ahora ha llegado al punto de las guarderías o jardines infantiles. Hasta este punto de degradación ha llegado la búsqueda del poder utilizando todas las formas de lucha de este comunismo que ahora llaman progresismo. Y quiero hacer énfasis aquí. Cuando yo digo infiltrar, es la manera como el comunismo tergiversa la realidad, creando teorías fantasiosas que eso sí parecen reales y que tienen eco o asidero en algún resentimiento social propio del ser humano por malas experiencias. Estas personas son presa fácil de este realismo mágico, comillas, y aquí hay una pregunta. ¿Por qué se ha demorado más de 30 años en hacerse efectivo el trabajo? Y la respuesta es muy sencilla. Porque muchos profesores no hicieron parte, pero sí la gran mayoría, de este plan de acción. Y tenemos que decir que ellos, los profesores, lo nieguen hoy. La evidencia está a la mano de que ellos participaron activa y efectivamente con la doctrina en universidades, colegios, escuela y ahora también en las guarderías o jardines infantiles. ¿Y cuál es la evidencia? La gran mayoría de los simpatizantes del comunismo, socialismo o progresismo son, la mayoría, menores de 30 años. Y estos años son los que hace que los románticos comunistas colombianos comenzaron a diseñar y a ejecutar su plan tras la caída del comunismo en el mundo. Y así continuaron extendiendo sus tentáculos de doctrina a otras poblaciones, a una población masacrada, perseguida y sufrida también
por las dictaduras comunistas, la comunidad gay u homosexual, desde la A hasta la Z para generalizarlos, porque hay muchos grupos poblacionales diferentes con estas tendencias sexuales. Entonces, para incluirlos a todos los géneros existentes y a esta población, como a otras, comenzaron a sufrir el síndrome de Estocolmo. Para muchos que nos escuchan y no saben, el síndrome de Estocolmo es cuando una víctima de secuestro, de esclavitud, de abuso físico y psicológico crea un sentimiento afectivo con su secuestrador o victimario por gratitud, de gestos de no violencia o benevolencia de dar un rato de sol, los alimentos u otro acto mínimo. Esto la víctima lo toma como gratitud y hasta amor. Y queremos ahondar aquí y pedir no olvidar lo que hacía Ernesto el Che Guevara y Fidel Castro al comienzo y mediados de la dictadura con los homosexuales allá en Cuba. Y así podemos seguir otro rato enumerando poblaciones que en otrora eran trabajadoras, producían en los campos, otras que producían en las ciudades, tergiversación de la realidad que ha venido haciendo los románticos comunistas en Colombia. Hoy en día vemos estas poblaciones transformadas, altivas, violentas, intolerables, con ínfulas de poder y creyéndose el cuento que las sociedades tenemos una deuda con ellos y que eso les da derecho a utilizar la violencia, la invasión a la propiedad privada, destruir todo lo construido, porque según ellos son los únicos en saber hacer, construir y dar cátedra de normas de comportamiento y legalidad. Así ellos estén direccionados por los asesinos más grandes tenidos en Colombia. Tengo que decir que todo lo que está sucediendo en nuestro país, nuestro hermoso país, ha sido por causa del comunismo, socialismo o como lo llaman ahora, progresismo, que está día a día empoderando a los criminales, acabando con los valores éticos, morales y democráticos y haciendo lo que ellos son expertos en hacer: tergiversar la realidad, creando teorías fantasiosas que parecen reales, pero que la conclusión que nosotros sacamos de todo este análisis es responsabilidad también de gobiernos socialdemócratas, comillas, que entre otras de social y democrático han tenido muy poco. Y lo semejamos a una situación como aquel barco que se comienza a fracturar su calado y su capitán no atiende los avisos, sino porque como él va con todos los lujos y comodidades que le ofrece la torre alta de la cabina, pues no le interesa lo que pueda pasar en el calado, allá abajo. Esta metafórica realidad la ha vivido nuestro país. Algunos gobiernos adrede, con intención de dar motivos al comunismo para que éste se instalara. Otros, por la indiferencia, crearon todos los espacios y en muchos casos los motivos para darle herramientas de dónde sacar y moldear las estrategias para llegar a este modelo económico, social y político fracasado e implantarlo en nuestro país. Y decimos fracasado porque está completamente evidenciado y tetracomprobado que lo único que produce este modelo es hambre, desolación y muerte. Por tal motivo que no vengan ahora los politiqueros y partidos responsables de esta mala suerte a querer hacer lo que hizo Poncio Pilatos, que es lavarse las manos evadiendo sus responsabilidades y engañando a los colombianos con una falsa
oposición que hace. La conclusión de este programa es que empecemos a pensar si nosotros como sociedad estamos bien de la salud mental o por el contrario, estamos cuerdos y simplemente nos gusta lo que está sucediendo con nuestros pueblos. Quiero terminar este programa citando a Demócrito de Abdera, quien fue un filósofo y polímata griego, discípulo de Leucipo, fundador del atomismo y maestro de Protágoras, que vivió entre los siglos 5 y 6 a.C. Y decía Demócrito: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de burla. Queridos oyentes, llegamos al final de este programa podcast de hoy. Esperamos volvernos a escuchar en otra oportunidad y continuar opinando del tema, ya que eso es lo que nosotros hacemos, opinar simplemente. Nosotros no somos especialistas en la materia, somos simplemente, en el caso mío, un locutor de radio que quiere crear un concepto y una opinión a partir de algo que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, que es la ciencia de la lógica. Yo soy Carlos Murillo y nuestra estación radial es la 907 Digital Medellín. Nos puede encontrar en Facebook e Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y hasta una próxima oportunidad. Chao.